las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a V Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas y por las Víctimas. Aquí podrán escuchar las voces de los sobrevivientes del conflicto, sus historias y los avances de la implementación de la política pública de víctimas. Marta Esteves, Santiago Santa Coloma y Carlos García les presentamos toda la información aquí en V Noticias Radio. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Nuestro director general, Ramón Rodríguez, cumple un año de labores y por eso hoy lo invitamos para que nos cuente cuáles son los retos de este nuevo año que comienza al frente de la unidad. Para este año, a partir de este nuevo 4 de septiembre, que fue el momento en que el señor presidente confió para dejarnos aquí en la Unidad para las Víctimas, tenemos un reto fundamental, es la consecución de recursos para fortalecer los procesos de reparación, tanto individual como colectiva. Tenemos más de 700 sujetos de reparación colectiva que tenemos que avanzar en cada una de las fases. Hay una ventaja, fue que acotamos los recursos, colocamos un presupuesto para cada sujeto de reparación colectiva y adicional a eso le establecimos un cronograma con el propósito de no entrar a nuevos procesos de revictimización. El gran reto es hacer un ajuste y una prórroga de la ley de acuerdo a las necesidades de las víctimas y de una forma muy responsable para poderle cumplir a todas las víctimas del territorio. Eso es algo que nos ha pedido el señor presidente, es hacer ese estudio técnico que nos permita que le entreguemos al legislativo y el legislativo se encargue de hacer la prórroga muy aterrizada, muy bien estructurado el articulado de tal forma que las víctimas puedan recibir todos los beneficios en el marco de la ley 1448 que se tiene actual y con los ajustes que le estamos pensando que se pueden involucrar en esta nueva prórroga. ¿Cómo van los pagos o cómo se van a hacer los pagos a las víctimas a partir de este nuevo año? Los pagos siguen a través del operador bancario, que tenemos el Banco Agrario, pero siempre buscamos el fortalecimiento de llegar a los diferentes puntos y a los lugares más alejados. Estábamos en alianzas, ya se han logrado alianzas que nos ha permitido llegar a más de 20.000 puntos, 2 alianzas grandes que hizo nuestro operador bancario, y no solo llegar con los pagos de atención humanitaria, buscamos también que se puedan llegar con los pagos de las indemnizaciones, son montos más elevados, pero también a través de estos operadores estamos fomentando de que los costos no sean tan altos para la entidad, pero también que le podamos llegar a todas las víctimas. Es la forma como podemos llegar a los pagos. También no desconocemos el trabajo que estamos haciendo para poderle llegar a las víctimas en el exterior. Tenemos 24.000 víctimas en el exterior, donde el proceso de indemnización no se ha podido avanzar significativamente y lo que estamos buscando es alianzas. Western Union nos está facilitando, buscando siempre bajar los costos en la intermediación y poderle llegar a las víctimas también del exterior. Director, un tema que es muy importante y que obviamente está también en el interés del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque es el tema de la prórroga de la ley. Cuéntenos un poco cómo ha sido todo este trabajo para poder lograr que la ley de víctimas pues tenga una prórroga y así poder cumplirle a las víctimas en todo lo que tiene que ver con implementación de la política pública. El trabajo para la prórroga, ya estamos haciendo las reuniones correspondientes en el marco del plan de desarrollo con el DNP, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Justicia, con Prosperidad Social. Importante es que existe toda la voluntad de cada uno de los ministerios, estamos organizando cronogramas, ellos les van a entregar cada una de las partes que ellos tienen que estructurar y esperábamos para el mes de marzo, de acuerdo a la programación que tenemos, ya tener el documento final. Allí también se vincula la universidad, unos magistrados que nos van a ayudar con unas consultorías y siempre procurando de que este estudio
sea lo más aterrizado en lo que se ha avanzado frente a la implementación de la ley durante estos casi 8 años y lo que nos hace falta para poderle cumplir a las 8.847.000 víctimas que tenemos en el registro. Muy bien, gracias director por atendernos y esperamos que pues este sea un año arduo de trabajo para poder cumplirle a las víctimas. Esto es V Noticias Radio. Organizaciones de víctimas, prepárense para las elecciones de sus representantes a las mesas de participación de víctimas. Recuerde que entre el 20 de agosto y el 10 de noviembre de 2019 serán elegidas las mesas municipales, departamentales y la mesa nacional para continuar con la incidencia en la política pública y la lucha por sus derechos. Consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. V Noticias. Y continuando con las noticias, Unidad para las Víctimas trabaja arduamente en los procesos de retorno y reubicación de familias afectadas por el conflicto. Los detalles con Diana Rodríguez. En lo que queda del 2019, la Unidad para las Víctimas desarrollará una cantidad de acciones sin precedentes en su historia para contribuir a mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades retornadas a los lugares de los que habían tenido que desplazarse o reubicadas en otros sitios. 2.500 familias retornadas o reubicadas se beneficiarán, según explicó Enrique Ardila, director técnico de Reparación. Lo que permitirá a estas familias retornadas y reubicadas fortalecerles sus unidades de negocios para mejorar sus condiciones de vida. Esto será una inversión de más de 20.000 millones de pesos. Lo que podemos evidenciar es que será un aumento de más del 300% de la inversión en vigencias anteriores. Por otra parte, un número de comunidades retornadas o reubicadas muy superior al de años anteriores también se beneficiará de proyectos como la construcción de infraestructura social y comunitaria o la dotación de equipos tecnológicos o de salud, entre otros. Implementaremos más de 400 proyectos en más de 100 municipios. De esos 81 municipios son PEDER, aquellos que fueron más golpeados por la violencia en Colombia, en corresponsabilidad con las entidades territoriales y a través de sus planes de retornos y reubicaciones. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. En Ecuador se realizó con éxito una jornada de atención a víctimas que residen en este país. Diego Monroy estuvo en esta jornada y nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Le cuento que durante 7 días más de 850 colombianos que residen en Ecuador se beneficiaron y pudieron acceder a la toma de declaración, la documentación de indemnización, novedades de registro de víctimas, orientación sobre retorno a Colombia y orientación en general sobre las medidas que ofrece la ley de víctimas en Ecuador. Durante todas estas jornadas conocimos varias historias y se las vamos a traer a ustedes aquí a V Radio. Una de ellas es la de Edilma Gómez, una de las más de 7.000 colombianos víctimas del conflicto armado que viven en Ecuador. A pesar de lo que ha tenido que vivir junto a su familia, nos contó cómo ha sido un ejemplo de resiliencia. Yo desde ese marco que te estoy contando, la resiliencia, hago manualidades, todo el tema de bisutería, hago collares, aretes, pulseras y entonces con eso pues he venido trayendo un trabajo que aquí no lo han visto. También hablamos con Claudia Bermúdez, otra colombiana que es víctima del conflicto, que ha demostrado que no existen barreras para alcanzar sus metas. En el consulado me han ayudado bastante, aquí hay también entidades que ayudan mucho a los desplazados colombianos. Y pues aquí estoy en la lucha. Estudié, me superé un poco, soy estilista y con eso saqué a mi hijo adelante. Las próximas jornadas de atención a víctimas en el exterior por parte de la unidad van a ser en Canadá, en Miami y también en Costa Rica. Allí van a estar profesionales de la Unidad para las Víctimas, acompañados por la Cancillería colombiana y OIM. Diego Fernando Monroy para V Radio. Gracias, Diego. Y más de 200 entidades territoriales serán reconocidas por su aporte en la implementación de la política pública de víctimas en las regiones. La nota con Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas reconocerá 268 entidades territoriales por su aporte a la política pública de víctimas y Lorena Mesa, subdirectora de la entidad, resaltó la labor realizada en municipios y departamentos. Hoy para nosotros es realmente satisfactorio poder entregar esas certificaciones con una calificación ejemplar a ustedes que han participado activamente de la implementación de esta política, demostrando que esto no es una labor del gobierno, sino también es una labor de los departamentos y de los municipios.
municipios. Desde la Coordinación Nación-Territorio, la subdirectora Carolina Cotes también recalcó la importancia de la certificación otorgada a las administraciones que garantizan los derechos de las víctimas en las regiones. La Unidad para las Víctimas, en el marco del ejercicio de certificación territorial, ha resaltado el ejercicio de 268 entidades territoriales que han aportado durante la vigencia de 2018 al goce efectivo de derecho de las víctimas. Desde Bogotá para V Radio informó Alejandro Márquez. V Noticias. Y la Unidad para las Víctimas presentó la ruta para familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Y nuestro compañero Carlos García nos tiene más información. Carlos, ¿cómo fue esta jornada de presentación? En el Parque Lourdes de Bogotá se cumplió el acto conmemorativo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Durante este acto, la Unidad para las Víctimas presentó el documento Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en el contexto y debido al conflicto armado en Colombia, como lo indica Enrique Ardila, director de reparación de la entidad. Esto fue un documento que se trabajó junto con familiares, con organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada durante 2 años, en los cuales construimos las rutas para que ellos puedan entender a dónde acudir, a dónde ir, a qué entidades buscar, a qué fundaciones pueden acudir en el momento en que sufran un hecho victimizante. A propósito de las 6 rutas que requieren abordar los familiares cuando consideren desaparecido a su ser querido, Antonio Ochoa, representante de Funvides, destaca la presentación de esta estrategia por parte de la Unidad para las Víctimas. Hay una esperanza de las víctimas de encontrar a sus familiares vivos. Entonces es el momento de crear rutas y enhorabuena llega este texto con la unidad y esperamos poderlo difundir y poder hacer uso de él en favor de los derechos de las víctimas. Luz Miriam Collazo lleva 20 años buscando a su hermano, confirma que durante mucho tiempo no supo cómo iniciar la búsqueda respectiva y a propósito de esta ruta para familiares víctimas de desaparición forzada, renueva su esperanza para ubicar y recuperar a su ser querido. A veces uno no sabe dónde debe ir, de verdad, no sabe dónde debe ir, a dónde debe ir, con quién debe hablar, cómo es la ruta, porque uno coloca la denuncia en el CTI, pero en la unidad de víctimas debe ir también a decir su historia. Entonces a veces uno va al CTI pero no va a la unidad de víctimas porque desconoce. Para V Radio informa Carlos García. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas. Tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. El lobo se acerca al grupo y dice: Disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y comenzamos el recorrido por las regiones. En el eje cafetero se desarrolló una consulta previa para el proceso de reparación colectiva de una comunidad indígena en Río Sucio, Caldas. Los detalles con Edwin Herrera. Autoridades indígenas de los resguardos de San Lorenzo y Escopetera Pirsa en Río Sucio, Caldas, se dieron cita en la asamblea para cumplir con el proceso de consulta previa de cara a la reparación colectiva que adelanta la Unidad para las Víctimas en el territorio. Al respecto nos habla Elizabeth Betancourt, gobernadora indígena de San Lorenzo. Realmente estamos muy contentos por los resultados de esta consulta y porque finalmente logramos articular todo el proceso que viene realizando el territorio ancestral para la reparación colectiva de la comunidad. Es un hecho histórico donde nosotros estamos apostando a la paz, estamos
diciendo a Colombia y al mundo que la paz sí es posible cuando las entidades se juntan para trabajar en ello. Dentro de la formulación del Plan de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, busca poder cumplir con la comunidad de acciones para lograr medidas de reparación, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. Laura Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, nos da su opinión sobre lo sucedido. Las consultas previas de los resguardos San Lorenzo y de los resguardos Copetera Pirsa es fundamental para nosotros, el compromiso de los resguardos y de la comunidad en general para poder avanzar, pero pudimos concretar los cronogramas de trabajo para la concertación de las medidas en el plan de reparación colectiva. Durante las asambleas para el desarrollo de las consultas previas llevadas a cabo en territorios ancestrales, se hicieron presentes, además de la comunidad indígena, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar y personerías municipales. Juan Bautista, gobernador de Escopetera Pirsa, nos da sus conclusiones de la actividad. Importante para nosotros y de gran trascendencia poder avanzar en este proceso. Estamos totalmente satisfechos ya que se nos ha dado la oportunidad incluso de autónomamente nosotros poder definir los pasos a seguir. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero. En Medellín, el presidente Iván Duque realizó un anuncio importante en lo que tiene que ver con la prórroga de la Ley de Víctimas. La nota con Juan Carlos Monroy. Desde Medellín les informamos que en la edición 37 del taller Construyendo País en la capital antioqueña, el presidente Iván Duque Márquez atendió las preguntas y propuestas de las víctimas del conflicto y aseguró que el gobierno estudia una posible ampliación de la ley de víctimas, con base en un proyecto que prepara la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Y hemos dicho que nosotros como gobierno tenemos que ser claros en que si las fechas no se están dando para ejercer la reparación, tendremos que considerar esa prórroga, pero sobre la base de que no se queden atrás ninguna de las víctimas esperando su reparación. La subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, indicó que la entidad trabaja en un balance para definir con qué viabilidad presupuestal y ajustes se puede ampliar la Ley 1448. Desde la Unidad para las Víctimas venimos cumpliendo el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo frente a realizar un balance de cara a prorrogar la ley con una actualización, una renovación que permita cumplirle a todas las víctimas en sus componentes de asistencia y reparación. Para exponer las necesidades y propuestas en nombre de las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, habló ante el presidente la coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, Ana Idalí Delgado. Lo expresamos en el seguimiento a la Corte, en la Corte Constitucional frente a la larga de la ley, pero con presupuesto. En Construyendo País, varias víctimas de Antioquia mostraron al presidente sus proyectos de memoria histórica, reconciliación y recuperación emocional para su reparación. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos al suroriente del Tolima, donde los sobrevivientes del conflicto salen adelante gracias a la Unidad para las Víctimas. William Peña nos cuenta. A Dolores, municipio al suroriente del Tolima, las tomas guerrilleras y los desplazamientos de cientos de campesinos le dejaron como marca imborrable 2.418 víctimas registradas. Muchas de ellas hoy salen adelante de la mano de la Unidad para las Víctimas y demás entidades del Estado. Y es por eso que no desaprovechan las jornadas de atención móviles que llegan hasta el casco urbano del ahora Pacífico Poblado. Geraldine Torres Navarro, quien declaró como víctima en el año 2015 en el municipio de Collaima, asegura que la Unidad para las Víctimas Territorial Centro le ha venido brindando todas las condiciones para superarse como madre cabeza de hogar. Ella fue una de las 200 personas que recibió atención en la jornada coordinada entre la personería del municipio y la unidad. Gracias a la unidad de víctimas me pude graduar como tecnóloga de regencia de farmacia. Pues la meta es seguir preparándome para ofrecerle un futuro mejor. Mi propósito es compartir el conocimiento. Creo que debemos de cambiar la ideología, debemos de mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, que es la parte fundamental de todo este proceso. El acercamiento institucional permitió que las personas atendidas encontraran respuesta a las solicitudes en temas prioritarios como las actualizaciones de novedades en el registro único de víctimas, toma de solicitudes básicas, ayuda humanitaria, actualización de datos, orientación en el caso de reparación como homicidios, desaparición forzada en acto terrorista, pérdida de bienes e inmuebles y desplazamiento forzado. Carlos Andrés Barrios Melo, personero de Dolores, destacó el éxito de la convocatoria. Ha sido una jornada que ha tenido bastante acogida por parte de la comunidad víctima del conflicto en el municipio. Se reitera nuevamente y se le hace extensiva la invitación a toda la comunidad
para que atiendan estas invitaciones por parte de las entidades del Estado. Además de la atención por parte de los funcionarios de la unidad, las personas que asistieron a estas jornadas tuvieron acercamiento con la oferta institucional del SENA y la orientación del componente pensional que tiene para los colombianos Colpensiones. Desde la Territorial Centro informa para V Radio William Peña Gutiérrez. En el departamento del Meta se hizo seguimiento a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Los detalles de esta jornada con Edith Agudelo desde Villavicencio. Saludo especial desde los llanos orientales de Colombia. Esta semana Villavicencio fue punto de encuentro para el seguimiento a la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET de la subregión Macarena-Guaviare. La subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, nos manifestó cuáles fueron los temas a socializar por parte de la Unidad para las Víctimas como avances en atención y reparación integral a las víctimas en estos territorios. Nosotros definimos 11 proyectos de infraestructura o de dotación tecnológica o agropecuaria para sus municipios, y estos, digamos que donde más injerencia tenemos con recursos este año se llama PIRIPAN, de acuerdo pues al auto y a las órdenes de la Corte. Sin embargo, en este momento tenemos en Mesetas y en Puerto Concordia nuevamente la subsanación pendiente por parte de estas dos alcaldías para poder continuar con este proyecto. Y en Guaviare pues tenemos pendiente San José de Guaviare la presentación o la subsanación del proyecto para que nosotros pudiéramos avanzar desde la unidad. Este ejercicio es liderado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Emilio Archila, consejero presidencial, resaltó la importancia de reunir en un solo escenario a gobiernos locales y entidades del Estado para planear sobre el cumplimiento de los PEDET del Meta y el Guaviare. Estamos analizando cada uno de los pilares, los 8 pilares del plan de desarrollo con enfoque territorial, haciendo la planeación de lo que vamos a hacer de aquí a diciembre, mirando lo que ya se ha logrado y además de eso respondiendo con la expectativa de largo plazo, mirando la planeación que va a haber de aquí, de diciembre hasta diciembre del 2021. No hay mejor respuesta para el país, mejor ejemplo que el que estamos viendo. La comunidad indígena Zenú de El Bagre, Antioquia, desarrolló un festival gracias al proceso de reparación colectiva. La nota con Sandra Cruz. Con juegos, rituales, bailes, música y gran variedad de preparación de bollos, 600 víctimas pertenecientes a la comunidad indígena Zenú de los resguardos Los Almendros y el 90 en El Bagre participaron del Festival Cultural Petrona Montalvo, festival que fue realizado gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas en este territorio. Escuchemos a Nuri Rivera, docente del resguardo Los Almendros, quien dijo que este festival se realizó con el objetivo de retomar tradiciones y costumbres que se habían perdido por culpa del conflicto armado para fortalecer su cultura y raíces ancestrales. El Festival del Bollo surge a través de la pervivencia como pueblos indígenas Zenú en pro de fortalecer los planes de vida de nuestros resguardos. Este festival es en homenaje a nuestra partera ancestral y a nuestra sabia Petrona Montalvo, miembro de la comunidad, y es en fortalecer el proceso cultural y la pervivencia como indígena Zenú en el resguardo. Bollo limpio, bollo batata, bollo agrio, bollo de yuca, bollo de plátano maduro, bollo cafongo y otra variedad de bollos fueron unos de las degustaciones que se pudieron disfrutar durante este festival gastronómico. Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, nos contó sobre qué avances ha tenido esta reparación colectiva en este territorio. De esta comunidad son 21 medidas que avanzan desde la indemnización económica, ya que se la entregaron pasando por un proceso de acompañamiento psicosocial y medida de satisfacción, que son los actos simbólicos, como lo es el Festival del Bollo, acciones que contemplan este plan de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas estableció un plazo de 3 años para implementar las medidas concertadas en una caracterización del daño elaborada con las comunidades y a partir de ahí es propio que estas comunidades se empoderen para que el tejido social pueda perdurar y sacar adelante sus proyectos individuales y colectivos. Desde la Territorial Antioquia informó para ustedes Sandra
Y así llegamos al final de V Noticias. Les recordamos que nos visiten en www.unidadvictimas.gov.co y en nuestras redes sociales. Carlos. En Instagram y en Twitter como @UnidadVíctimas y en Facebook como Unidad para las Víctimas. Estuvimos con ustedes Marta Esteves, Carlos García y quien les habla Santiago Santa Coloma y les decimos gracias y nos escuchamos en una próxima emisión. Feliz día para todos. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.